Si me roban mi dispositivo estoy tranquilo porque tengo puesto contraseñas en todo. Error. Piensa en que el que te ha robado el dispositivo puede arrancar con un sistema operativo externo y tener directamente acceso a tus datos. Y del mismo modo, podría extraer el disco duro o la memoria que contenga la información y nuevamente obtener acceso directo a todos tus datos. Para evitar esto, se hace imprescindible el saber cómo cifrar tus datos en todos tus dispositivos. Pues bien, en este vídeo vamos a ver cómo hacerlo. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Como siempre, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. A ver, cifrar todos nuestros archivos nos permite encriptar nuestros datos y hacerlos ilegibles, de modo que serían inaccesibles. Esto es muy necesario en todos nuestros dispositivos, ya que al caer en malas manos, especialmente si son dispositivos móviles, nos aseguraría tener protegidos nuestros datos y la información que tenemos en ellos. Veamos cómo hacerlo. En Windows 10 tendremos que realizar esto con nuestra cuenta de administrador. Recuérdalo. Pulsamos el botón Inicio, después nos vamos al sistema Windows, panel de control, cifrado de unidad BitLocker y por último en Administrar BitLocker. Lo primero será activarlo y seguir las instrucciones. Lógicamente, si ya está activado, nos permitirá la posibilidad de desactivarlo. Cuando lo activemos nos pedirá una clave maestra que será utilizada para descifrar los datos en nuestro dispositivo. Normalmente esta clave nos la pedirá al encender nuestro equipo. En Android, como siempre digo, el procedimiento puede variar entre distintos dispositivos Android dependiendo de la marca, del sistema o la versión concreta que tiene, etc. No obstante, siempre serán muy similar a como lo estamos viendo, con lo que no deberías tener problemas. Bueno, lo primero será, como siempre, ir al engranaje, es decir, a Ajustes, irnos a las opciones de seguridad, tendremos que localizar y pulsar la opción Cifrado y Credenciales, y por último, cifrar teléfono o cifrar dispositivo. Como es lógico, una vez estemos aquí tendremos que seguir una serie de pasos para crear una contraseña o un PIN, que será el utilizado para cifrar los datos o para descifrarlos. Una vez hayamos terminado el proceso, toda la información de nuestro dispositivo, incluida la de los dispositivos de almacenamiento externo del tipo microSD o similar, quedará totalmente cifrada. Toda esa información quedará encriptada. Por lo tanto, si tomamos después la tarjeta de almacenamiento y la clavamos en otro dispositivo, en primer lugar tendríamos que hacer accesible toda esa información utilizando la contraseña o el PIN que se ha utilizado inicialmente. En MacOS, los dispositivos de Apple disponen de una herramienta conocida como File Vault, que cifra todo el contenido de archivos del equipo. Utilizarlo es sencillo, basta con ir a las preferencias del sistema, entrar en el apartado Seguridad y después en File Vault. Aquí tendremos que configurar una contraseña robusta de encriptación que nos permitirá acceder y descifrar el sistema y activar posteriormente Sistema File Vault. Cuando activamos este sistema, debemos seleccionar cómo desbloquear el disco y restablecer la contraseña de inicio de sesión, en caso de que la olvidemos por seguridad. Podemos hacerlo de dos formas. Una mediante la cuenta de iCloud, de modo que al pulsar en Permitir desbloquear mi disco desde mi cuenta de iCloud, podremos emplearla en lugar de una contraseña escrita. Y la segunda opción sería clave de recuperación. Al seleccionar esta opción, crear una clave de recuperación y no utilizar mi cuenta de iCloud, debemos recordar y guardar en un lugar seguro esta clave, ya que nos la va a pedir para recuperar el acceso a nuestros archivos. Después, el sistema empezará a cifrar todo nuestro dispositivo. Esto, como es lógico, llevará bastante tiempo dependiendo de cuál sea la cantidad de archivos almacenados y de las unidades que tengamos. Por último, el contenido estará protegido y deberemos ingresar la contraseña que hemos creado con anterioridad siempre que queramos acceder a nuestro contenido. Y por último, en iOS,
es decir, dispositivos iPhone y iPad. En este caso, no tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos móviles de la marca Apple ya están cifrados por defecto, sin que tengamos que hacer nada. Es más, últimamente varias marcas están sacando sistemas similares para asegurarse de ayudarnos a cifrar toda la información de nuestros dispositivos directamente con una herramienta incluida en el sistema operativo que nos trae de fábrica. En fin, espero que toda esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like. Recuerda revisar la lista de reproducción que se llama Ciberseguridad para Todos, donde encontrarás este y muchos otros vídeos para ayudarte en conjunto a tener la mayor seguridad en tus dispositivos. ¡Hasta pronto, Infonauta!